Y ahora sí, como les decía, vamos a hacer esta primera sesión, ya que es un poco más metido a la parte de embriología también. La anterior que vimos era un poco de gametogénesis, pero esta ya es como más hablando de un embrión como tal. Entonces tenemos la segunda y la tercera semana de desarrollo. En la anterior nos quedamos sobre una parte en la que ya estamos cambiando, pónganse a la segunda semana, ¿no? Terminando la primera semana, pero pasando para la segunda. Entonces, en este momento ya ha habido la implantación del blastocisto que lo conocíamos y ahora ya pasa a conocerse como un embrión. Y vamos a recordar de repente algunas estructuras con los chicos que ya hemos llevado la clase. A ver. mm, Ya, creo que después les pregunto, si no. Ya. Pero, a ver, viendo la última parte que hemos visto de la primera semana, como les decía, hay estructuras que hemos visto que ya un poco se van diferenciando en un embrión, digámosle, de una primera semana. Habíamos visto sobre todo estas estructuras que es el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto. Así como también habíamos estado ya viendo una diferenciación que ya va a dar, digamos, esta parte de los tejidos, ya va a dar como tal a un embrión. Esto es el epiblasto y esto es el hipoblasto, ¿ya? Entonces, en aquí lo que estamos viendo, para mencionarles súper rápido a los chicos que de repente están recién, o de repente ya saben, ¿no? El sincito trofoblasto, porque ya tuvieron su teo, era esta tipo masa mononuclear que teníamos que era bien invasora, ¿no? Y lo que tenemos rodeándole un poco al embrión y que va, digamos, a contribuir a que este sincitio trofoblasto siga creciendo, siga proliferando, va a ser el citotrofoblasto, que son ya también células un poco más definidas. Digamos que tienen como que todas sus paredes ahí delimitadas. En cambio, esta es como una masa gigante que tiene un montón de núcleos. ¿Ya? Ahora, en esta parte ya tenemos esto, que literalmente va a ser el embrión a futuro, donde vamos a ver las capas del epiblasto, que va a ser esta capa de células cilíndricas que ven ahí que están un poco alargaditas. Y vamos a ver luego también al hipoblasto, que son estas un poco más planitas, se escribe que son más cúbicas, pero aquí se ven un poco planitas ya, pero estas son el hipoblasto. Ya, ahora aquí también en la segunda semana es cuando vamos a empezar a ver la formación de lo que es una cavidad nueva, que ya no es el blastocele que lo habíamos visto en el caso del blastocisto. En este caso, esta cavidad que se está formando, voy a borrar esta flechita para que lo vean. Espera. Ya, esta cavidad que se está formando va a ser la cavidad amniótica, que es básicamente lo que ven aquí. ¿Ya? Esta cavidad amniótica va a estar rodeada por unas células que, bueno, como adquieren un poco el nombre de esta cavidad que rodean, que son los amniocitos. ¿Qué le vamos a poner? Es básicamente un poco la parte del amnios, pero son estos amniocitos, ¿ya? Entonces, el amnios es esta capa, digamos, que va a estar recubriendo esta cavidad amniótica, donde posteriormente estas células van a empezar la producción de lo que va a ser el líquido amniótico y el embrión va a flotar, digamos, ahí y va a empezar a su desarrollo, ¿no? Ahora, el líquido amniótico también va a empezar a cumplir otras funciones que ya son un poco más, digamos, propias del líquido, como va a flotar el embrión ahí, va a permitir justamente de que pueda moverse, de que no crea otras malformaciones como las que habíamos visto que ocurre cuando tenemos, por ejemplo, un oligohidroamnios. A ver, no sé si se recuerdan, le voy a preguntar a alguien, a ver. Nayeli, ¿te acuerdas qué secuencia, para ser mucho más específica, sí, qué secuencia se formaba cuando, digamos, una paciente tendría oligohidramnios? O sea, cuando hay muy poquito líquido amniótico. A ver, eso va para Nayeli. No sé si te acuerdas qué secuencia o qué malformaciones podrías encontrar en ese embrión. Ya, entonces, Damaris, ¿estás ahí? Sí. Ay, ya. No sé si llegaste a escuchar la pregunta o te la repito, a ver.
Creo que dijiste que qué síndrome se pasa cuando hay poco líquido amniótico. Sí, cuando una mujer embarazada tendría pues oligohidramnios, o sea, muy poquito líquido amniótico, ¿qué secuencia o qué malformación, para que te recuerdas más específico, estarías pudiendo encontrar en ese embrión o en ese feto? Secuencia de Potter. Ah, muy bien. Ya, entonces esa es lo que dijo Damaris está muy bien. Esa es la secuencia de Potter. Esta va a ser una malformación justo cuando el bebé no va a poder movilizarse justamente en este líquido amniótico. Tiene muy poquito, empieza a haber como una presión extrínseca que habíamos mencionado un poco, es algo extrínseco que empieza a evitar que obviamente el bebé se movilice y obviamente esto termina causando algunas deformaciones ya de las extremidades. También causaba lo que era la hipoplasia pulmonar, si se recuerdan, ¿no? Ahora, ya para dejar un poquito eso de lado, para que se recuerden un poco era eso, entonces vemos de que este embrión en este momento, para que se recuerde una mnemotecnia, podría ser segunda semana que tiene, es un disco bilaminar, bi de dos ya. Entonces, en este momento lo que tenemos aquí es un embrión bilaminar, porque tiene únicamente dos capas que van a ser el epiblasto y el hipoblasto, ¿ya? Y como les digo, esto es lo único que digamos nos va a dar la formación de este embrión. Todo lo demás es como lo que estaría creando el ambiente para que este embrión crezca. Entonces, esta cavidad amniótica, como les decía, se va a formar sobre todo de la parte de lo que va a ser el epiblasto, porque es como una diferenciación, una pequeña diferenciación que ocurre entre el epiblasto y el hipoblasto, formando esta cavidad y, bueno, sus células que van a ser bueno, los amniocitos, ¿no? Son amniocitos o amnioblastos, si no me equivoco. Amnioblastos, creo que estoy mal en amniocitos. Son amnioblastos, si no me equivoco. Pero son básicamente lo que está formando esta membrana que es el amnios. Ya, entonces, de hecho aquí está, sí, amnioblastos. Jiji. Perdón, chicos, es amnioblastos. No es amniocitos, es amnioblastos. Aquí me estoy equivocando. Ya, entonces los amnioblastos, que son los que están formando esta membrana del amnios que va a rodear a esta cavidad amniótica, donde va a haber esta producción de líquido amniótico y va a crecer ahí el embrión. Ya, y luego va a haber otra estructura que se va a como empezar a formar, que va a ser nuestra primera cavidad, si les preguntaran, es bueno, en un embrión sería la cavidad que es el blastocelio. Esa es la primera cavidad como primitiva que se estaría formando. Posterior a ello ya le va a seguir una otra cavidad que es el saco vitelino, en el que vamos a ver ya unas estructuras como la membrana exocelómica, ya que esto vamos a verlo en la siguiente diapo, pero acá más o menos para que lo puedan diferenciar. Esta va a ser como su disco bilaminar, su embrión. Y aquí si se dan cuenta, esto es lo que señala la parte, bueno, esta flechita es lo que señala la cavidad exocelómica o también lo que le conocen como saco vitelino primitivo. También he visto que le dicen crosaco vitelino primario, pero básicamente es toda esta cavidad que está aquí. Y quiero aquí que un poquito lo entiendan bien, porque esta parte a veces ustedes viendo imágenes se van a como que confundir más, pero lo que yo quiero que se memoricen un rato para pasar luego a la siguiente es de que pónganse que el embrión, imagínenselo así un poco, de que todo esto va a ser como una parte, digamos que el embrión, ya. O sea, esta parte del hipoblasto va a proliferar también como que hasta aquí, pónganse. ¿Ya? Eso para que lo entiendan ya un poquito la siguiente parte. ¿Ya? Imagínense un poco esa parte, que esta parte también vamos a pensar de que es hipoblasto. Ahora, ¿dónde va a estar esta membrana exocelámica que les menciono? Es justo todo esto que, bueno, vamos a verlo con otro color. Debajo de lo que sería el hipoblasto, que va a estar rodeando a lo que va a ser la cavidad exocelómica o el saco vitelino primitivo. Ahora, esta membrana exocelómica va a ser una membrana que va a tener células aplanadas que van a ser provenientes justo del hipoblasto, ¿ya? Bien, entonces acá para ver eso sobre todo y pasamos a la siguiente, en la que aquí sí lo van a entender de repente un poco mejor, pero yo les decía que se la memoricen un poco así porque, miren, esto ya es también segunda semana porque vamos del día 9 al 10 más o menos, donde vamos a tener, este es el disco bilaminar, aquí tenemos nuestra cavidad amniótica aquí arriba, y aquí abajo estaría nuestro saco vitalino primario primitivo. Y si se dan cuenta, como que este saco
como que se rompiera. O sea, está empezando como que a cerrar, mejor dicho, y va a empezar a desprender unas células. Aquí se empieza a cerrar, pero empieza a desprender como unas células que van a justamente pasar, digamos, a un medio extra, por decirlo así, porque esto de aquí sería todo lo que es intraembrionario y todo lo que está aquí afuera, bueno, sería extra, ¿ya? Entonces, esto va a un medio como extra embrionario y empieza a proliferar y a formar una capa que se llama el mesodermo extraembrionario, ¿ya? Entonces, este mesodermo extraembrionario justamente va a derivar de lo que era el saco vitelino primitivo y va a empezar a rodear este saco y va a empezar también al mismo tiempo a rodear a todo lo que va a ser como el embrión, incluyendo la cavidad amniótica. O sea, a todo esto que es intraembrionario que les menciono, va a empezar a rodearlo. Ahora, aquí ya no se olviden de las estructuras que todavía por el momento van a seguir permaneciendo, sin citotrofoblasto y citotrofoblasto. Y como ven acá, ven como que se está cerrando mucho más esta cavidad amniótica. Bueno, eso es porque está empezándonos a formar lo que va a ser otra cavidad que va a salir posterior al saco vitelino primario, que es el saco vitelino secundario, ya que va a ser este de acá. Y ven como que se estaría como constriñendo, o sea, está cerrándose mucho más y está dejando esta parte de aquí que van a ser básicamente restos del saco vitelino, pero el primario. O sea, como que va a empezar a cerrarse y va a empezar a botar básicamente esto. Y esto, como ven aquí, va a empezar a bajarle, pónganse, y va a empezar a unirse a lo que va a ser todo este mesodermo extraembrionario. Y ya obviamente va a desaparecer al final este saco primitivo. Ya ahí no se queda y únicamente lo que va a quedarse es este embrión de aquí. ¿Ya? Pero bien, regresamos un ratito a esta imagen de la 11 a la 12, al doceavo día, donde vemos de que aquí las células de lo que va a ser el mesodermo extraembrionario van a seguir proliferando aquí. Y vamos a ver que aquí va a empezar a formarse también esta cavidad, ¿no? Una que es la cavidad, es el celoma extraembrionario o también le dicen cavidad coriónica. Esta cavidad es extraembrionaria, ojo, y como ven va a estar al mismo tiempo recubierta por lo que es justamente el mesodermo extraembrionario. Entonces, este mesodermo extraembrionario se va a dividir como en partes, ¿ya? Porque como les digo, va a recubrir básicamente todo, va a recubrir la parte que va a ser la cavidad, esto de acá afuera, la cavidad de aquí, y también va a recubrir, por otro lado, a lo que va a ser el embrión, ¿ya? Entonces, vamos a ver de que se divide en un mesodermo parietal y en un mesodermo visceral. El parietal va a ser aquel que va a estar cubriendo el amnios y el citotrofoblasto, como lo dice acá, ¿no? Entonces, voy a borrar un ratito esta imagen. O bueno, mejor en esta creo de una vez ya podemos empezar. Bien. Entonces, de este embrioncito pasa a esto, donde ya vamos a ver también aquí algo que se conoce como el pedículo de fijación. Este pedículo de fijación va a formarse justamente gracias a que este mesodermo extraembrionario ya empezó a proliferar y a formarse aquí. Y esto va a ser, digamos, un indicio, unos primeros pasos para lo que va a formarse posteriormente como cordón umbilical. Entonces, regresando al mesodermo parietal, va a ser el que va a recubrir básicamente todo esto de acá afuera, ¿ya? Que sería un poco del citotrofoblasto y el amnios, ¿no? Ahora, el otro es el mesodermo visceral, que ya va a recubrir más lo que va a ser tanto el saco vitelino, o sea, todo esto de acá, ¿ya? Ah, el extraembrionario, por si acaso, vamos a darlo mejor con otro color. El extraembrionario va a ser todo esto, incluyendo esta parte de aquí. ¿Ya? Porque les dice la parte del amnios, ¿no? Y la cavidad amniótica también una parte. Entonces, traten de imaginarse que el mesodermo visceral está más ligado con el embrión como tal. Y el embrión como tal lo va a formar justamente este saco vitelino y este disco bilaminar que está aquí adentro. Esta cavidad amniótica, como les digo, es ya donde el embrión posteriormente va como a empezar a desarrollarse ahí dentro, ya, o sea, ahí es donde el embrión va a desarrollarse ahí dentro, se va a ver la producción ahí dentro del líquido amniótico y donde el embrión va a empezar a flotar. Y bien, esto aquí es cuando acabaría su segunda semana
y pasaría a entrar a lo que sería ya la tercera semana, ¿ya? Porque de estos 2 días más o menos ya les quedan únicamente solo 2 días para que terminen esto, pasando a la tercera semana, donde otra parte, como les digo, memotecnia 2 sería bilaminar. En aquí ya son como 3 semanas, o sea, la tercera semana, entonces tendríamos ya un disco trilaminar. Entonces, cuando tenemos este disco trilaminar, quiere decir que este embrión ha empezado a proliferar otras capas de células y ya no únicamente el epiblasto y el hipoblasto que lo habíamos visto acá, sino que ahora también va a producir otras que van a llamarse el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Ah, ya sí, ya. Entonces, ahora, este va a ser un fenómeno que ya se conoce como la gastrulación, ¿ya? Esta gastrulación justo se va a producir durante la tercera semana y va a formar estas 3 capas germinativas, que si lo recuerdan en esto de repente les han mencionado, de aquí van a provenir todos los demás tejidos que van a ir estudiando. Entonces, del ectodermo vamos a verlo un poco más como una capa más, mm, tipo más relacionada con el sistema nervioso, digamos la piel también que tiene terminaciones nerviosas, ¿ya? Y el mesodermo es ya más como órganos, tanto podrían ser, por ejemplo, los riñones, el aparato reproductor, pero sobre todo la parte de los músculos y el esqueleto, ¿ya? En cambio, ya el endodermo sí que también nos forma órganos. Estos órganos son ya, por ejemplo, como todo el sistema digestivo, el hígado también y los pulmones, ¿ya? Bien, de este disco bilaminar que teníamos, aquí más o menos les mencionan unas partes que es el epiblasto y el hipoblasto, que es lo que nos va a dar, ¿no? El epiblasto va a empezar como a diferenciarse en lo que va a ser en el ectodermo del amnios, el ectodermo embrionario, pero básicamente todo esto es ectodermo. Luego vamos a tener que, gracias a esta estructura que se conoce como línea primitiva, que lo vamos a ver más adelante, va a haber una formación de lo que es el mesodermo y también del endodermo, ¿ya? Y bueno, esta estructura que es el proceso notocordal, que es muy importante la notocorda también en todo esto, que ya lo vamos a ver más adelante. Y tenemos al mesodermo al endodermo, perdón, del saco vitalino, que al final va a ser un mesodermo extraembrionario. Bien, pero si se dan cuenta, vamos a tener siempre estas 3 capas en ectodermo, endodermo y mesodermo. Pero no es como tan simplecito así de que se diferencien, sino que obviamente necesitamos también factores de transcripción para que induzcan a que estas células se diferencien. Uno de estos factores va a ser este de aquí. Ahora, ya para mencionarles cómo se da este proceso, es porque primero vamos a tener en este disco bilaminar un pequeño engrosamiento. Este es el primer indicio de la gastrulación, un engrosamiento que va a ser la línea primitiva. Esta línea primitiva, bueno, a pesar de que lo van a ver como unos tipos surquitos de estos lados, es una línea literal todo lo que está aquí en el centro. Y esta línea es como lo menciona aquí, se produce en engrosamiento y empieza a formarse esta línea primitiva. Ahora, la dirección de esta línea primitiva va a ser en una dirección que va de caudal a cefálica, como lo menciona aquí. ¿Ya? Entonces, esta dirección que va de caudal a cefálica, básicamente es desde, bueno, para que se lo imaginen, caudal, si es que no lo entienden muy bien, el caudal sería como los pies de este lado y aquí sería como que la cabeza en palabras simples, ¿ya? Entonces, esta línea va a estar como que desde lo que es caudal hacia arriba, ¿no? O sea, hacia la cabeza, en esa dirección como que va creciendo esta línea. Y en la parte ya más caudal de esta línea vamos a ver una estructura que se conoce como nodo primitivo. Este nodo primitivo va a como que rodear o dentro de este nodo primitivo va a estar otra estructura que se conoce como la fosita primitiva. Ya, esta fosita primitiva es como un huequito, pónganle, una fosita, que va a estar rodeada por este nodo primitivo. Y bien, entonces, esta es la dirección de la línea primitiva. Y es por esta línea por donde van a empezar a, digamos, a meterse o van a como imaginarse las células que van a empezar a desprenderse de él, lo que va a ser el epiblasto. ¿Ya? Mm, a ver, ya. Tenemos aquí el epiblasto y va a ser todo lo que ven aquí de azul. Y por debajo lo que ven un poco de amarillo que no se ve muy bien. Ya, a ver. Ya, de hecho, ahí creo que se ve mejor.
por debajo está el hipoblasto, lo que se ve de amarillo. Pero nos vamos a centrar en el epiblasto porque básicamente es como que de ahí de donde va a salir casi todas las capas, ¿ya? Porque empiezan a diferenciarse las células del epiblasto y van a empezar a imaginarse en la línea primitiva. Entonces, esta parte que les menciona células en desprendimiento es más o menos esto. Van a empezar a también romper sus enlaces intercelulares, o sea, entre células que ustedes seguro ya los conocen un poco por bio, si es que se recuerdan. Teníamos todas estas en uniones intercelulares que van a empezar a romperse y van a empezar estas células a desprenderse y a meterse literalmente por la línea primitiva, a meterse debajo del epiblasto, ¿ya? Entonces, eso es más o menos lo que pasa y que se ilustra acá. Esta es tu línea primitiva. Por aquí va a empezar a entrar las células y van a meterse, como ven, debajo de esta parte que va a ser el epiblasto, ¿ya? Entonces, el hipoblasto, si se dan cuenta, por el momento se queda ahí todavía, pero igual le llegan algunas que otras células que empezaron a diferenciarse del epiblasto, ¿ya? Y aquí es cuando ya termina, digamos, esta entrada de células, empieza la diferenciación. Las células que han migrado y se han metido, digamos, debajo del epiblasto van a conocerse como el mesodermo. El hipoblasto que se ha quedado, digamos, ahí debajo va a conocerse como el endodermo posteriormente. Y las células que se quedaron ahí en el epiblasto van a ser el ectodermo, ¿ya? Entonces, todas estas células que se quedaron ahí van a conocerse como ectodermo, las células que se metieron debajo del epiblasto son las del mesodermo, y las células que se metieron, o bueno, mejor dicho, las células que se quedaron o sea, encima, debajo, mejor dicho, de lo que es el mesodermo, el hipoblasto empieza a llamarse ahora endodermo. Ya. Entonces, eso es lo que le describe aquí más o menos. Bueno, estas células, como les digo, del epiblasto se diferencian y empiezan a imaginarse y se meten debajo del epiblasto. Y bien, ahora vamos a pasar con lo que va a derivar más o menos el endodermo y el ectodermo. Seguro ya un poco por esto de repente van relacionando también un poco esto de qué órganos, qué sistemas van a empezar a venir del endodermo, ectodermo. El único sistema que podría decir que neto vendría del endodermo sería de repente el digestivo, porque básicamente el endodermo convierte todo en tubo digestivo, ¿ya? Entonces, sobre todo nos va a dar todo el tracto gastrointestinal, pero también al mismo tiempo nos va a dar el aparato respiratorio. También nos da estructuras u órganos como la vejiga, que ya es parte ya más del lado del sistema urinario o genitourinario y de ese lado ya. También nos va a dar la glándula tiroides y paratiroides, que es endocrino, el hígado y el páncreas, que están relacionados con un poco, bueno, el tracto gastrointestinal y sistema digestivo. Y bueno, también va a revestir la cavidad del tímpano y la trompa de Eustaquio. Ahora, los sentidos, que lo vamos a ver ya casi al final, bueno, así al final de hecho, van a ver de que tiene ya como distintos orígenes. No todo viene de un solo lado, ¿ya? Así que es como algo relativo a lo que les digo, ¿no? O sea, como les digo, lo único que recuerdo que probablemente venga así neto del endodermo sería el tracto gastrointestinal. Casi todo lo demás viene como de distintas partes, de distintas capas va viniendo. Pero eso les digo como que intercalen entre mesodermo y endodermo, porque el ectodermo casi, como les digo, por ejemplo, el ectodermo, o sea, nada, ninguna estructura casi le va a venir, por ejemplo, del ectodermo para el endodermo, no sé, tracto gastrointestinal, a no ser que los nervios, por ejemplo, pero casi nada, o sea, como le digo, no le va a venir, no sé, un órgano que es parte del tracto gastrointestinal del ectodermo, no. O sea, van relacionando ahí un poco. Entonces, del ectodermo, ahí es más sistema nervioso central, también el periférico, como les digo, los nervios que pueden llegar a los otros órganos, central, periférico. Y también aquí es donde va a empezar a incorporarse un poco el lado de los sentidos, ¿no? Porque va a tener un epitelio sensorial en la parte del oído, en el ojo, en la nariz. En todo eso también es donde interviene el ectodermo. Y ahora, en la epidermis, porque ustedes de repente ya lo han visto, tenemos también en la epidermis, en la dermis, tenemos terminaciones nerviosas, ¿no? Corpúsculos, y también vemos el pelo y las uñas que provienen de este. Ahora, en respecto al mesodermo, es la capa que va a estar como en el medio, ¿no? Medio mesodermo, ya para que no se olviden.
Ahora, este mesodermo como que va a empezar a diferenciarse también entre dos partes, ¿ya? O entre algunas partes, porque son tres, ¿ya? Esta capa entera, que es el mesodermo que está en el medio, va a empezar a diferenciarse en paraxial, lateral y el intermedio. Bien, entonces aquí les pone una pequeña descripción de todo, pero en la imagen lo van a diferenciar mejor, porque aquí ya vemos un embrión trilaminar que ya tiene, digamos, más diferenciado todo. Acá tenemos esta notocorda que la vamos a ver más adelante, pero ténganlo en cuenta por el momento. Todo esto de aquí es el mesodermo, todo esto de acá, ¿ya? Pero lo que les digo que se va a empezar a diferenciar es porque va a empezar, digamos, unos pequeños engrosamientos por ahí y de cada capa, digamos, de estas mesodermo paraxial lateral intermedio, van a salir también otro tipo de órganos y también sistemas, van a empezar a diferenciarse o van a empezar a proliferar para otros órganos, ¿no? Como les digo. Ahora, vamos a ver que el mesodermo lateral, como lo dice un poco su nombre, es lo que está más a los extremos, ¿ya? O sea, casi aquí. En todo esto de aquí, o sea, los extremos, ya terminando todo. El mesodermo lateral, bueno, es esa, ¿no? Ahora, el mesodermo paraxial es lo que está aquí como que... Ah, no, perdón. Paraxial es lo que está aquí al lado de la notocorda. Este tubito que ven acá más o menos, esta estructura, les va a delimitar justamente dónde va a estar el mesodermo paraxial, porque es este de aquí el que está siguiéndole a la notocorda. Dentro de los mesodermos paraxiales va a encontrarse la notocorda. Ahora, el mesodermo intermedio, como su nombre lo dice, es lo que estaría entre lo que sería el mesodermo paraxial y lo que sería el mesodermo lateral, ¿no? Ahora, ya para más adelante vamos a ver ahora que, como ven, este mesodermo lateral va subiendo para arriba y este va a ir bajando para abajo, para bajando y arriba, ya, perdón, entonces iría subiendo y va a recubrir como que todo esto ya. Y en cambio el mesodermo de aquí, que también es lateral, ojo, va a irse para recubrir toda la parte que sería lo que es el saco vitelino, ¿no? Todo eso aquí. Entonces, aquí cuando va a haber digamos, esta parte que recubren, vamos a ver de que también van a tener como que otros nombrecitos al momento en el que va a ir subiendo, ¿ya? Y va a ir recubriendo. Por el momento no lo vamos a mencionar ahorita, pero para que un poquito ya les adelantaría, sería esta, por ejemplo, que va a ser el visceral. Pero entre más vamos a ir viendo la parte de los órganos, les voy a poner como más detallado, porque en esta imagen no lo van a de repente entender muy bien. Ya, pero esto, por ejemplo, sería ya el mesodermo lateral visceral, pero va a ser lo que se estaría como que yendo a recubrir la parte de abajo, ¿no? Entonces, aquí como se describe súper rápido, el mesodermo paraxial va a ser la placa más engrosada y va a ser lo que está como al lado de la notocorda y es la parte más gruesita que van a ver. Y el mesodermo lateral ya también va a ser como la parte más delgadita, la parte que está terminando ya, porque si ven aquí es muy delgada y aquí mucho más delgada. Entonces son la parte más delgada. En el mesodermo intermedio ya también vamos a ver que conecta el mesodermo paraxial con el lateral, o sea, es lo que está en el medio. Y ahora de cada uno de estos, digamos, de estas partes del mesodermo, les dije que como que va a venir más órganos, ¿no? Porque no todos nos va a dar lo mismo. Entonces, esta que es la más gruesita sería ya, esta que es la más gruesita sería el paraxial, ya. Esta que está en el medio sería la intermedia y esta que está ya al final, mucho más delgada, es la lateral. Y bueno, de la lateral nos va a venir, bueno, aquí de hecho ya les pone la división, así que ya, como lo ven, esto es como la parte que se va para arriba y la que se va para abajo. Entonces, ahí es cuando se divide en tanto esplácnico o visceral y el somático. Ya, esas son las dos divisiones que les digo. En la imagen de repente no lo van a entender bien, por eso es que no se los mencionaba, porque es mejor como que verlo en un embrión ahí ya, cuando se está continuando todo este caminito. Pero es ahí que les digo, ¿no? Hay una parte que es el esplácnico y otro que es el somático. El visceral o esplácnico es el que se va a ir para abajo, ¿ya? Y el mesodermo paraxial que está al lado de la notocorda, bueno, aquí ya se
de lo que es el tubo neural que se ha formado, pero esta es tu notocorda, esto es la notocorda, ¿ya? Aquí va a haber, de aquí van a salir, mejor dicho, lo que van a ser unas estructuras importantes que se conocen como somitas, ¿ya? Estas somitas van a dividirse en tres capas luego, que van a ser el esclerotomo, el miotomo y el dermatomo. Y de cada una de estas, como lo ven aquí, van a salir sus derivados. Del dermatoma sale la dermis, del miotomo los músculos y del esclerotomo el cartílago. Ahora, en la parte de la cabeza también va a haber la parte de somitas, pero eso ya lo vamos a ver con mucho más detalle en la parte de aparato locomotor. Por el momento, el paraxial es lo que les da las somitas. El lateral es lo que les da, bueno, el esplácnico les va a dar sistema circulatorio y el somático la cavidades corporales, ¿ya? Entonces, pasamos al intermedio, que ya es lo que está aquí en el centro, que nos va a dar tanto los riñones como las gónadas, o sea, genitourinario. Y bien, continuando con esta parte de la formación de la notocorda, que es una estructura importante en lo que va a ser la formación de lo que es el embrión. Bien, aquí vamos a ver primero de que ya ha habido esta evaginación de las células, ya se diferenciaron. Y bueno, ahora tenemos para recordar las estructuras, o mejor dicho, las ubicaciones. Esta ya va a ser, digamos, su lado caudal y esta sería su lado cefálico, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver en esta formación de la notocorda? Primero vamos a tener como una placa precordal que se va a formar cuando las células del nodo primitivo se mueven hacia la parte de la cabeza, o sea, van a ir en esta dirección, ¿ya? Y bueno, van a empezar a agruparse, o sea, van a ser como un grupito ahí entre el epiblasto y el hipoblasto, ¿ya? Que luego ya vemos que se van a conocer como, bueno, conocer como ectodermo y endodermo, ¿ya? Entonces, esta sería su placa precordal, como lo menciona aquí. Entonces, es como esta precordal hasta donde, por ejemplo, tiene que llegar las células que se van a empezar las células que van a empezar a formar la notocorda. Es como que el pare que le pone y le dicen, ya no crezcas, hasta aquí creces y esa es la notocorda. Entonces, las células que van a formar la notocorda se llaman células prenotocordales, que justamente en el momento de la gastrulación, van a invaginar justamente por la fosita primitiva, la línea primitiva. Entonces, vivieron en ese momento, ya, en ese momento teníamos una estructura que es la fosita primitiva. Es ahí por donde van a meterse justamente estas células prenotocordales. Las otras se metían por la parte de la línea primitiva. Estas se meten por la fosita primitiva, por donde van a migrar hasta la placa precordal, ¿no? Es lo que les digo, es como que la placa les dice hasta aquí llegas. Ahora, estas células prenotocordales, bueno, aquí lo vamos a ver mejor. Bien, entran por aquí, llegan hasta acá. Toda esta sería la futura notocorda. Ahora, va a haber como una pequeña, aquí como les dice, intercalan, ya, es como una pequeña, como pónganse como unas pequeñas fenestraciones en las que van a intercambiar tanto un poco células del hipoblasto y células de la notocorda, las prenotocordales, como que van a empezar a juntarse, a mezclarse, y es a eso que se le va a conocer como el proceso notocordal, ¿ya? El proceso notocordal es esta plaquita que ven aquí abajo digamos, en la base de la notocorda, porque la notocorda va a empezar a conocerse en este momento como un tubo, si se dan cuenta, se ve como un tubo, ya no se ve tan cerrado, tan compacta, sino que se ve como un tubo, ¿ya? Entonces aquí lo ven justo como un tubo. Esto sería un corte más sagital para que se ubiquen. Un poquito le aplican aquí anatomía. Estos son sagitales y estos son ya cortes transversales, ¿ya? Entonces, esto es lo que estaría pasando con ese proceso notocordal. Ahora, cuando va a empezar ya a haber esta intercalación entre hipoblasto y células prenotocordales, se forma justo ese proceso notocordal, la placa notocordal, y va a empezar ahí ya, cuando ha empezado a formar todo esto, la placa notocordal, como que se desprende del endodermo, o sea, ya no está como que intercalando, pegado este endodermo, que es el que está de color amarillo, se desprende y vamos a ver de que empieza a tener como que abrir un canal que se conoce como el canal neuroentérico, ¿ya? Y cuando abre este canal ya aquí como que se rompe toda
digamos, la conexión que tenía con el endodermo y empieza a conocerse ya como notocorda y ya no como una placa notocordal ni como proceso notocordal, no, ya es como una notocorda como tal. Y si se dan cuenta, esta ya no es un tubo, es mucho más compacta, ¿ya? Entonces, ¿para qué te sirve esta notocorda? Porque esta es una estructura muy importante durante el periodo embrionario. Justo nos va a servir para dar como definir, mejor dicho, un eje, ¿ya? Un eje que va a tener el embrión, ¿no? Un eje central. Es como que va a guiar justamente el centro, ¿ya? Porque gracias a esto también es que va a empezar o se va a poder formar el tubo neural, que es el indicio del sistema nervioso central. Entonces, esta también al mismo tiempo, la notocorda va a inducir a la formación del sistema nervioso central. Y este proceso en el que se forma el sistema nervioso central se llama neurulación, ¿ya? Y otro es de que también ayuda a que el mesodermo circundante, bueno, también pueda formar las somitas, ¿ya? O sea, lo que está aquí también como que induce a la formación de somitas, ¿ya? Que es básicamente el mesodermo paraxial, todo lo que nos iba a dar. Ahora, ya en un adulto como tal, ya no tiene, digamos, una función necesaria, entonces pasa a ser como un rezago anatómico. Y este rezago anatómico pasa a conocerse como lo que es el núcleo pulposo, que de repente en anatomía ya lo han visto. El núcleo pulposo básicamente se encuentra en los discos intervertebrales, que son estos de acá, que están entre las vértebras, como su nombre lo dice. Y el núcleo pulposo es lo que está aquí en el centro, solo estito de acá. Ya, porque todo lo demás es como un anillo, pero el núcleo pulposo es un rezago de lo que previamente era la notocorda, ya, o lo que fue en un momento la notocorda, que en un adulto ya, bueno, no tiene una función necesaria o específica como tal. Ahora, otras estructuras que vamos a ver son la formación de estas membranas, porque si se recuerdan un poco, ya, aquí de hecho ven esta estructura que es como un circulito, ya, esta parte se conoce como la membrana bucofaringea, que es como su primer indicio a lo que va a ser conocida como la parte de la boca y lo que sería la abertura anterior, ¿no? Y es aquí donde vemos esta membrana bucofaringea y por detrás tenemos a lo que va a ser la membrana cloacal, ¿ya? Ambas membranas, tanto la bucofaringea como la cloacal, van a estar compuestas por dos tipos de los tejidos que ya hemos visto, ectodermo, endodermo, mesodermo. Está compuesta por la parte del ectodermo y también por la parte del endodermo, que es la parte que ven de amarillo, ¿ya? Entonces, por estos dos está formada la membrana bucofaringea y también la membrana cloacal. Entonces, estos son como los primeros indicios a lo que sería ya la boca y lo que sería posteriormente el ano. Esta membrana cloacal, bueno, ambas están formadas por ectodermo. De aquí, ¿qué más podremos resaltar? Bien, de que ven esta estructura aquí un poquito alargada que está formándola un poco como que el endodermo. Bien, esto es como una proyección que va a tener el saco vitelino y va para atrás, o sea, es posterior, esta como proyección que tiene es como para atrás, ¿no? Esto se conoce como el alantoides, ¿ya? ¿Ya? Alantoides es como un divertículo, como una prolongación que va a dar el saco vitelino, que bueno, es para la formación del cordón umbilical y también desechos, bueno, excreción de desechos. Es como que va a cumplir esta función. Pero todavía esto lo vamos a ver ya con más detalle la función de repente para genitourinario o para gastrointestinal. Ya, pero en este momento ven aquí, por ejemplo, la notocorda que se ha formado. Tu fosita primitiva está aquí, por donde han entrado y han migrado esas células para formarla. Y también aquí es donde se empieza a formar este canal neuroentérico que conecta justamente la parte de lo que sería como que la parte del ectodermo con la parte del saco vitelino, ¿ya? Algo así. Ahora, la membrana bucofaringea y la membrana cloacal también tenían otros nombres previos que los vamos a tocar mucho más a detalle, creo también en gastrointestinal mejor, pero uno era el proctodermo y otro era, creo que, bueno, se me fue el nombre, pero el proctodermo también se le conoce a, a la membrana bucofaringea.
ya, no, ¿cómo vamos a poner? Creo que es proctomía o proctodermo. Más o menos por ahí va el nombre, pero ya les voy a decir yo en la parte de gastrointestinal con más detalle, pero es como un inicio. Por el momento, ustedes quédense con el nombre de membrana bucofaringea, membrana cloacal, porque es así como lo van a conocer. Ahora, estas dos no se olviden membranas que están compuestas por el ectodermo y el endodermo, dos de estas capas, ¿ya? Bien, entrando a esta parte de ejes corporales, ya es mucho más, como les digo, la dirección que va a tener el embrión, ¿ya? Cómo es que va a ubicarse y para dónde va a saber dónde tiene que formarse, cómo el embrión va a saber cuál es su derecha y cuál es su izquierda, pónganse, ya. Porque el embrión en ese momento no lo sabe. Entonces, básicamente todos estos procesos, o sea, los ejes los van a regir bueno, lo que van a ser factores de transcripción. O sea, se tienen que inducir genes, factores de transcripción para que pueda haber esta inducción de células y sepan para dónde, qué hacer y qué no hacer, ¿ya? Entonces vamos a tener tres ejes principales que van a ser el dorso ventral, bueno, vamos a poner así, dorso ventral. También está, si no me equivoco, el anteroposterior y el izquierda-derecha o derecha-izquierda, ¿ya? Entonces el dorso ventral, como les decía un poco, va a ser como la parte de lo que está adelante y lo que estaría atrás, o sea, la espalda y el vientre, ¿ya? Para que lo entiendan así en palabras más simples. Entonces, esta va a haber una formación, o se va a definir, mejor dicho, gracias a la formación de la línea primitiva, por donde van a migrar todas las células, ocurre la gastrulación y todo eso que recordamos, bien, por ahí, y va a continuar posteriormente en la neurulación, o sea, esto es gracias también a la gastrulación. ¿Ya? Entonces, aquí va a ser donde se va a formar justamente la notocorda, la placa neural, y gracias a eso también nos ayuda a formar, digamos, o delimitar lo que va a ser dorsal y lo que va a ser ventral, o sea, lo que va a ser la espalda y lo que va a ser el vientre, como les digo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos va a dar la ventralización y qué nos va a dar la dorsalización porque hay, como les digo, genes involucrados. En la parte de la ventralización va a ocurrir sobre todo en la parte de la zona caudal y en la media, o sea, quiere decir un poco en la parte bueno, lo que sería las piernas para la parte media, ¿no? Y el caudal, ya les dije, imagínense los pies en el lado caudal y en el lado craneal o encefálico, la cabeza. Este es un corte sagital, para que se ubiquen así mejor. Y vamos a ver que aquí va a haber la expresión de genes en estos dos, donde vamos a tener tanto lo que va a ser el BMP4 y el FGF, ¿ya? Estos dos van a expresarse en la superficie del embrión y bueno, entre mayor concentración haya justamente porque va a haber mayores concentraciones en estas zonas que está señalando las flechitas, aquí va a haber una mayor concentración de estos genes, del BMP4 por ejemplo. Entonces, ahí es cuando vamos a tener la inducción de la ventralización. O sea, que esta parte de aquí tiene que empezar como a inducir que esto es el vientre. O sea, aquí va a empezar a crecer ciertas cosas y así. Por ejemplo, puede ser de que, no sé, pónganse que empieza a crecer de este lado bueno, aquí tiene que estar mejor dicho ubicado el sistema gastrointestinal, tiene que estar ubicados los órganos, todo eso, ¿no? Ahora, esto, como les digo, va a estar inducido un poco más por las partes que son el mesodermo, como los ven señalado acá, el mesodermo, y estructuras u otras estructuras frontales, ¿ya? Bien, entonces eso sería uno. Aquí vamos a ver, ojo, una alta expresión de lo que es sobre todo el BMP4, ¿ya? O bueno, otro que es el factor del crecimiento fibroblástico que aquí les menciono, ¿no? Aquí también les puse el nombre proteína morfogénica del hueso, que ese es, bueno, 4, que esa es la BMP4. Y bueno, en cambio, para el lado de la dorsalización, este ya también ya no va a ocurrir como este lado que era caudal a medial, sino que esta va a ocurrir de cefálica medial a caudal, o sea, va en esa dirección. Y también se va a expresar en estas áreas únicamente. En estas zonas que les menciono, pónganse que este es el embrión, ya. Esta es la cabeza y este es los pies, pónganse, ya, o sea, caudal bueno, caudal y cefálico, ya. Entonces, en la zona caudal, o sea, quiere decir que aquí
y en la zona media es donde van a expresarse todos estos genes, sobre todo. En la parte de la dorsalización ya también los genes sobre todo van a tender a expresarse en básicamente todo el embrión porque está involucrando tanto la parte caudal, la parte media y la parte cefálica, ¿ya? Entonces, ¿qué genes vamos a ver involucrados aquí o qué factores de transcripción? Vamos a tener a la noguina, a la cordina y a la fosfolistatina, ¿ya? Estas tres van a empezar a inducirse más. ¿Y qué van a hacer? Van a empezar a inhibir. Ya, o sea, inhiben, o sea, evita que se exprese el BMP4. Entonces, si tú no tienes BMP4, que es como el gen que te dice que esto es ventralización, aquí el BMP4 va a estar muy bajo, o sea, no va a haber nada básicamente, no tienes expresión de BMP4, empieza a expresarse la dorsalización, ¿ya? Así como para que lo entiendan súper simple, ¿ya? Entonces, también aquí va a empezar la expresión de lo que va a ser la notocorda y bueno, ya posteriormente de repente el tubo neural, pero la notocorda aquí es como la que va a liberar estos factores de transcripción, estos genes que van a inhibir al BMP4, que va a decir que aquí bueno, aquí no es ventral, aquí es dorsal, ya aquí no hay nada de ventral, entonces que tiene que ser dorsal. Entonces se empieza como que a formar lo que va a ser la espalda básicamente, ¿no? La espalda. Y bueno, de este lado que tenemos mayor expresión del BMP4 sería como el vientre, ¿no? Ya, y es así como el embrión, gracias a toda esta expresión de los genes, va a diferenciar qué es ventral y qué es dorsal, y dónde tendría que crecer cada cosa, ¿no? Bien, hasta este momento, ¿tienen alguna duda, chicos? No sé, o todo está claro. Pongan sus emojis, ya saben, de que sí está claro, o que no tienen ninguna duda. Ya, gracias, Merly. Entonces, ahora, ¿qué tenemos al otro eje? El eje antero-posterior. Ya, entonces, este eje antero-posterior ya también va a ser un poco diferente del anterior, ya lo vamos a ir viendo por qué, pero también va obviamente a actuar en estos momentos de la gastrulación porque casi todo esta, digamos, esta diferenciación del embrión, o sea, cuál es mi eje, no sé, ventral, posterior, cuál es mi derecha, cuál es mi izquierda que les mencionaba, el embrión, lo va a realizar durante la gastrulación básicamente todo, ¿ya? Porque es aquí donde van a empezar justamente la invaginación de las células, la diferenciación bueno, de cada tejido, el endodermo, mesodermo y eso que les menciono, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener la parte posterior del epiblasto y bueno, van a estar inducidos sobre todo por genes del endodermo visceral anterior, ya, o sea, por lo que ven aquí de rojito, por esto de acá. Eso sería su endodermo visceral anterior. El endodermo es todo lo que está de amarillo, pero el anterior específicamente es lo que está de rojo, ya. Y vamos a tener genes o factores de transcripción como el OTX2, el LIM1, el HEX1 y el Cerberus. Ahora, todos estos genes que les menciono, de preferencia sí mejor se los aprenden de repente por ahí, les pueden preguntar, pero no es tan probable de repente, porque como es un montón de sistemas lo que vamos a ver más adelante, siento que de sistemas va a venir mucho más. Y de hecho, sí, a nosotros también me acuerdo cuando lo llevé el curso, sí nos vino más eso, pero como les menciono, no sería malo que se lo aprendan, la verdad, todos los genes que lo van a inducir porque así sabrían también por qué, digamos, el embrión va a saber que aquí es ventral y aquí es dorsal, o porque es anterior y porque es posterior, ¿ya? Entonces, ahora, en este anterior y posterior es como ya, dorsal, ventral, anterior, posterior, imagínenselo más de lado, esto es mi cabeza y esto es mis piecitos, ya, algo así. O esto es mi anterior y esto es mi posterior, algo así, ya, esa es la diferencia más o menos. Ahora, los genes que les mencionaba son aquellos que van a establecer justamente lo que va a ser la parte de la cabeza, o sea, el extremo craneal. O sea, como que se va a expresar bueno, en esa parte de acá, ¿no? Ahora, el otro que va a ser otro tipo de gen que va a tener esta es el gen nodal. El nodal en este caso va a regular sobre todo al OTX, entonces es más como del lado de la parte de caudal, ya digamos, luego de la parte de los piecitos.
porque como lo regula, ya no vemos mucha expresión también de este, y bueno, vamos a saber que aquí, siendo cabeza, va a haber más de eso, y acá no va a haber tanto, siendo pies, ¿no? Ahora, esto va a iniciar y va a mantener la línea primitiva, o sea que también nos ayuda un poco a delimitar nuestro extremo caudal y nuestro extremo craneal, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, esta línea primitiva crece desde lo que sería caudal a lo que sería el cefálico o craneal, ¿ya? Entonces eso sería uno. Entonces el embrión, ¿qué hace? Bueno, se orienta cuál es su cabeza y cuál es su colita, cuáles son sus piecitos, ¿ya? ¿Qué es lo anterior y qué es lo posterior? Esto sería lo anterior y esto sería lo posterior. Ya así es como el embrión se orientaría nuevamente, ¿ya? Y bueno, justamente mucho nos ayuda esta parte de la línea primitiva, ¿no? Y de hecho, sí, justo acá les quiero mencionar otro que, bueno, aquí no se nota, creo. Vamos a ver. Ya, aquí. Ya, bueno, que es otro, que es el Brachyury, ya. Este gen también va a ser muy importante porque también como se expresa alrededor de la línea primitiva, también un poco nos va a ayudar a diferenciar tanto el eje anterior y posterior. También aquí actúa un poco este Brachyury. Ya, entonces aquí también un poco actúa, ¿ya? Y bien, este brachuri que les menciono nos va a ayudar ya también en eso y también en el eje derecho-izquierdo. Ahora, aquí vamos a ver que se va a establecer la activación de genes como el gen nodal también, que va a controlar, bueno, cuya expresión es controlada justamente por el movimiento de hilos del nodo primitivo. Bien, aquí sobre todo bueno, resaltar más el nodal, el left uno y el bueno, lefty uno y lefty 2, ¿ya? Ahora, el nodal va a activar más que todo el lado izquierdo del embrión. El lefty uno y el lefty 2 son más, por ejemplo, para la expresión del nodal. En el lado izquierdo, o sea, pónganse que aquí en el lado derecho, mejor dicho, se exprese mucho más y no del lado izquierdo. Y bueno, también van a regular positivamente al PIX2, ¿ya? Entonces, el establecimiento del lado izquierdo, sobre todo, se va a iniciar con la expresión de estos genes, ¿ya? Como ven, aquí va a haber una mayor expresión del gen nodal que nos va a delimitar justamente que este es mi lado izquierdo, ¿ya? En mi lado izquierdo yo tengo a mi nodal, también tengo a mi PIX2, a mi lefty 2 y también a mi lefty 1. Y bueno, el brachyury también, que se expresa, como les digo, alrededor de de la línea primitiva, nos va a ayudar bastante a delimitar como que estas zonas, ¿no? Cuál es el lado derecho, cuál es el lado izquierdo. Entonces, el primero que se va a activar sobre todo va a ser el nodal, primero en activarse. ¿Ya? Entonces, este es su primero en activarse y que les va a decir que este es mi lado izquierdo, porque únicamente vamos a verlo en el lado izquierdo. Mi lefty uno es el que se va a expresar, como les digo, más que todo alrededor de la línea primitiva, ¿ya? Y el lefty 2, bueno, este va a prevenir justamente la expresión del nodal bueno, al derecho, como les digo. O sea, de este lado, como ven, no tienes tu nodal. Entonces, si tú no tienes nodal, obviamente tu embrión lo va a identificar como el lado derecho, ¿no? Y cómo lo hace esto justamente porque el lefty uno como que es un mediador de la expresión de este gen nodal. O sea, dice, hasta aquí te expresas, ¿ya? Ahora, el PIX2 yo también, el que les decía, es el que, no, perdón, el FT2, que mejor dicho es el que activa al PIX2, ¿ya? Este PIX2 sobre todo va a regular la posición de los órganos, ¿ya? Es muy importante para la posición de los órganos, ¿ya? Entonces, como es importante para la posición de los órganos, donde se va a expresar mucho más es justo también en el lado izquierdo, ¿ya? Aquí es expresado porque el lefty 2 únicamente se encuentra en el lado izquierdo y aquí es donde este va a inducir, digamos, al pix 2, ¿ya? Que ya como consecuencia va a delimitar de que de este lado hay más, bueno, de la posición de los órganos y de este lado es izquierdo y también va a identificar justo que de este lado es el izquierdo, ¿ya? Ahora pasando al gen derecho-izquierdo, que ya nos va a identificar, por ejemplo, aquí, aquí estábamos identificando, perdón, el lado, no les mencioné, creo, el lado izquierdo, ¿ya? O sea, cuál es
el lado que estoy identificando acá, el izquierdo, y todos estos actúan para el lado izquierdo. En cambio, para el lado derecho tenemos uno que es el más resaltante, que va a ser el snail, ¿ya? Que se va a expresar en la placa lateral derecha, o sea, en todo lo que es derecho, aquí se expresa el snail, ¿ya? También la notocorda, también un poco como que nos va a ayudar justamente, como porque va a empezar a secretar, bueno, secretar, no, digamos, a expresar otros genes, como va a ser el que habíamos visto, ¿no? El FT1, que sobre todo es el que evita o el que regula, o sea, como que aquí se expresa tu FT1 y evita que el nodal siga pasando por acá, o sea, que no pase al lado derecho. Y es ahí como que tiene su par. Y solamente se expresa en el izquierdo y no en el derecho. Y bueno, en el lado derecho ya también vamos a tener solo el snail, que es el que se expresa sobre todo en el lado derecho, que nos va a dar ya como la inducción de ciertos genes, ya como hemos visto mejor dicho, el FT1, que es el que nos delimita, ¿no? Sobre todo. Es más que todo también por ayuda del FT1 que se delimita cuál es derecho y cuál es izquierdo. El FT1, que se expresa aquí, ¿ya? Y el snail que se expresa bueno, en el derecho cuando no le llega ningún FT1, ningún Pix2, nada. Y bien, esto de las vellosidades cordiales ya lo habíamos visto la semana pasada un poco, donde habíamos visto vellosidades primarias, secundarias y terciarias, ¿no? Ahora, en aquí ya tenemos, como estamos entrando ya a la parte de lo que es todo esto que hemos visto ya es tercera semana, ¿no? Ya vamos a tener aquí nuestras vellosidades cordiales ya terciarias, ¿ya? En aquí tenemos vellosidades primarias, ya que si se recuerdan era solo el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto. Y ya las secundarias era cuando les añadíamos un poco de ese mesodermo que hemos visto el extraembrionario que crecía por fuera, ¿se acuerdan? Ya ahí también metemos el mesodermo extraembrionario y eso ya es una vellosidad secundaria. Y ya cuando van a ver la introducción de capilares, bueno, de capilares vellocitarios se le dice, bueno, sí de capilares ya hay un intercambio. Esta ya se conoce como una vellosidad terciaria. ¿Ya? Y estas vellosidades terciarias ya las vamos a empezar a ver a finales de la tercera semana, ¿ya? Y estas vellosidades ya son, digamos, más funcionales, básicamente. Estas vellosidades, al ser funcionales, ya van a poder realizar también ese intercambio, bueno, gaseoso le vamos a decir, entre las células. Bueno, no son no gaseosos, es intercambio en sí entre todo, ¿no? Con la célula bueno, con la sangre materna y la sangre fetal. Ese intercambio que hay ya va a empezar a ocurrir. Ahora, yo les dije que siempre se recuerden que la sangre materna y la sangre embrionaria nunca se van a mezclar. Pueden estar a centímetros, a milímetros cerca, pero nunca se van a mezclar, ¿ya? Entonces, aquí vemos justo los espacios intervellosos, que es todo lo que ven como lagunas de sangre, que es básicamente donde hay sangre materna y las vellosidades son estos que ven como tronquitos, ¿no? Como arbolitos que van creciendo. Así se les describe incluso, tipo árboles que van creciendo y tenemos acá todos nuestros capilares, ¿ya? Y van a hacer esto a los que van a hacer el intercambio, ¿no? De esta célula, con esta sangre materna, perdón, para poder llevarle, digamos, los nutrientes necesarios al embrión, al feto que vergue desarrollándose, o también para hacer el intercambio de desechos y dejarlos aquí en esta sangre, ¿no? Y que la madre pueda excretarlos. Ya. Entonces, todo esto con mayor detalle lo vamos a ver en la clase de placenta. Ahora, la neurulación ya también es el proceso en el que se va a formar el sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, necesitamos básicamente de lo que va a ser la notocorda. La notocorda va a ser una estructura que ya les mencioné que es muy importante para la dirección y todo eso. También nos va a ayudar a la inducción de ciertos genes que van a darnos justo los ejes que va a tener el embrión, ¿no? Entonces, este proceso va a ser el por el cual va a formarse lo que es una placa neural. Esta se va a plegar y va a formar lo que es el tubo neural. Básicamente eso es la neurulación. Y esto es la formación del sistema nervioso central, ¿ya? El tubo neural, que bueno, es los primeros indicios para el sistema nervioso central. Esta neurulación, ¿por qué la mencionamos? Porque como estamos viendo segunda y tercera semana, esto va a ocurrir ya a finales de la tercera semana, ¿ya? Entonces, vemos que va a haber una placa neural que se va a formar estos pliegues y todo, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos el ectodermo.
Todo esto es el ectodermo, pero ojo que no todo obviamente es una placa, no va a formar todo tampoco el sistema nervioso central, sino que se empieza a engrosar una partecita también y esta se conoce como la placa neural. Esta placa neural, como ven, va a descender, pónganle que va a descender, o sea, va como a imaginarse por abajo, desciende y empieza a formar unos pequeños surquitos, ¿ya? Y esto se le conoce como pliegues neurales, ¿ya? Estos surquitos, estos pliegues posteriormente van a buscar encontrarse, o sea, se van a pegar. Y al momento de pegarse, vean que lo que está ahí de color verde van a ser se les va a conocer como células de la cresta neural, ¿ya? Estas células de la cresta neural, cuando bueno, esta placa neural se termina pegando y termina formando lo que va a ser el tubo neural, van a migrar, ¿ya? O sea, como que se desprenden y empiezan a migrar. Y bueno, ya lo vamos a ver más adelante también, qué es lo que van a hacer estas células de la cresta neural que van migrando, qué van a formar, ¿ya? Pero no necesariamente son todas bueno, parte del sistema nervioso central, sino simplemente migran, ¿ya? Para formar otras estructuras y así. Entonces, ya desde una vista superior, ¿qué es lo que vamos a ver en el embrión? Todo esto era lo que sería nuestro ectodermo, ¿no? Esta es su línea primitiva, como lo ven aquí. Esta sería su parte caudal, o sea, los piecitos, la colita, y aquí sería la cabeza, o la parte craneal o encefálica. Entonces, el pliegue neural que ven que se forma aquí es como un levantamiento, ¿no? Que va a haber de todo este engrosamiento que es la placa neural. Y esto que ven ya aquí como un surco es lo mismo que señalo acá, o sea, voy a señalarlo con azul. Ya, lo mismo que señalo de azul aquí. Ya, esto de azul, lo mismo es este surco neural, ¿ya? Pero aquí lo estamos viendo desde una vista un poco más sagital, pónganle. Y aquí está más superior. Entonces, aquí ven cómo este surco neural se va formando. Y esta de acá van a ser la parte de los pliegues neurales que van a posteriormente juntarse. Y aquí vemos estas pequeñas bolitas, que son básicamente como unas bolitas que se forman alrededor, que se van a conocer como las somitas, que les decía que le dan un poco el origen, la célula, o mejor dicho, el mesodermo paraxial, ¿ya? Entonces, en nuestra parte de la neurulación, vamos a ver que estos pliegues se van a terminar aproximando, se pegan, se juntan, y continúa digamos, se siguen juntando, ¿ya? Se van a seguir juntando los pliegues uno con el otro, pero ¿en qué dirección? Lo van a hacer en la dirección cefalocaudal, ¿ya? En una dirección cefalocaudal, ¿ya? Ahora, esta dirección cefalocaudal a qué se refiere, o sea que primero lo van a hacer como en el centro, y luego se van a ir para arriba, y luego se van a ir para abajo, ¿ya? O sea, al mismo tiempo, arriba y abajo van juntándose, ya se van pegando de arriba para abajo. Y bien, entonces cuando termina la fusión se conoce como lo que va a ser el tubo neural, o sea, se termina de pegar todo y se conoce como el tubo neural, que es esto de aquí. Ya, todo esto es el tubo neural, un tubo literalmente. Ya entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos un tubo, pero nosotros no queremos un tubo, ¿no? Porque está todavía por el momento, siendo un tubo, tiene una abertura, ¿no? Tiene una abertura superior y una posterior. Entonces, lo que queremos es que se pegue todo al final, ¿no? Entonces, el tubo, a estas dos aberturas que tiene, que les digo que es un tubo, ya, son neuroporos, se le llama neuroporos, ¿ya? Al ser un poro, bueno, tenemos al ser un tubo, dos poritos, ¿no? El neuroporo anterior y el neuroporo posterior, o también lo que sería el neuroporo craneal y el neuroporo caudal, ¿ya? Y bueno, caudal y craneal. Ya, estos ven que son los poros, o sea, literalmente se ven ahí abiertos, neuroporo anterior y neuroporo posterior. Aquí por el momento se están cerrando. En todas estas imágenes se están cerrando y aquí digamos que el tubo ya se cerró, ya, o mejor dicho, el tubo ya se formó, pero los poros están abiertos. Entonces, estos poros tienen que cerrarse, como les digo. Entonces, ¿qué pasa? Se cierran, en algún momento también se terminan cerrando. Y lo van a hacer en el día 25 y 27. Primero, el primero en cerrarse, eso sí, recuérdense, el primero en cerrarse va a ser el anterior, que se cierra en el día 25. Ya, este es el anterior, es el primero que se cierra. Y luego le sigue, 2 días después, el caudal posterior, que es el neuroporo posterior, ¿no? Este se cierra, bueno, a unos 3 a 2 días después.
¿ya? Son unos días un poco relativos, pero ya para que se recuerden. Entonces, ahora, aquí vemos lo que son las crestas neurales, ¿no? Yo por eso les decía de que todavía no se adelante. Pero vieron que todas estas células empezaron a migrar. Entonces, estas células de la cresta neural, así se les conoce, van a darnos algunas estructuras. Por ejemplo, si se van a ir del lado dorsal o ventral, si se van como para el lado ventral, nos van a ayudar a la formación de lo que van a ser las células de Schwann que van a mielinizar axones. Estas son las células de Schwann, ¿ya? Si se van para el lado dorsal, nos van a dar ya más origen a los melanocitos y también algunas estructuras de la dermis y epidermis. Y bueno, en la ventral también una parte de la glándula suprarrenal. Ahora, en estas células, como les dice aquí, van a salir básicamente del neuroectodermo. O sea, en algún punto sí son parte de lo que sería el ectodermo o específicamente el neuroectodermo, que van a pasar a transicionar o a cambiar a ser células epiteliales como las que hemos visto acá, o mesenquimatosas, ya como las que vemos acá, sobre todo en la suprarrenal. Entonces, esto va a depender justamente del trayecto que la célula de la cresta neural siga, o sea, no es algo determinado. Ya, entonces, cuando va a cerrar, ahora sí nuestro tubo neural, el poro anterior y el neuroporo posterior, todos esos ya cerraron, ya no están abiertos. Va a haber un pequeño engrosamiento en estas semanas ya de la tercera, un pequeño engrosamiento de lo que es el ectodermo. El ectodermo básicamente acá lo vemos recubriendo casi al 100% del embrión en todo lado. Entonces empieza a haber un pequeño engrosamiento que va de ambos lados, o sea, bilateral, que va a ser la placoda del cristalino, que nos va a dar origen a lo que va a ser los ojos, y la placoda auditiva, que es, bueno, van a ser los oídos. Ahora, estos son, ojo, en la región cefálica. Ahí es donde tienen que expresarse este engrosamiento, ¿ya? La placoda del cristalino y la placoda auditiva. Ahí es donde se expresan y son nuestros primeros indicios para lo que van a ser los órganos de los sentidos, ¿no? El oído y los ojos, ¿ya? Y bien, terminamos con esta última parte que es las cavidades corporales. No encontré una imagen como muy detallada de cuál va a ser bueno, está una división de estas tres cavidades porque tenemos una que es el celoma intraembrionario, esa es la principal, el celoma intraembrionario, pero este va a tener como tres partes, ¿no? Como aquí lo menciona. Vamos a tener tanto un sector pericárdico, un sector pleural y un sector peritoneal, ¿ya? Como les digo, no encontré una imagen como que les detalle exactamente qué parte es qué parte, pero tienen que saberlo, ¿no? Tienen tres partes, este es el intraembrionario. Y miren, recuerden que no es el extraembrionario, porque el extraembrionario lo veíamos en la segunda, tercera semana, pero más en la segunda, ¿no? No es lo mismo. Este es el intraembrionario, o sea, dentro del embrión, donde vamos a ver que aproximadamente en el día 21 es donde aparece, ¿ya? Este es el loma intraembrionario, que es una cavidad, básicamente. Y gracias a que tiene estas divisiones, es ahí donde se van a posicionar los órganos. Por ejemplo, pericárdico porque se va a posicionar el corazón, pleural porque se van a posicionar los pulmones y el peritoneal porque básicamente se va a convertir en la cavidad abdominal y va a tener dentro de ella al estómago. También va a tener, por ejemplo, a los intestinos, ¿ya? Al hígado, a todas las estructuras, ¿no? Que conocemos que están dentro de la cavidad abdominal. Entonces, acá les puse pero sobre todo la región sagital, bueno, un corte sagital, perdón, y un corte transversal. Del corte transversal se ve un poco mejor, de hecho, ya, pero aquí como ven, este es el celoma embrionario, esto que ven aquí, ya. Es una cavidad literalmente, porque no vemos por el momento nada ahí, pero es una cavidad que va a estar, como ven, casi entre lo que estarían formándose posteriormente las costillas y lo que va a ser la parte del endodermo, ¿no? Todo esto que ven de amarillito más o menos es el endodermo. Aquí estaría el saco vitelino y bueno, el celoma extraembrionario es lo que está básicamente fuera, ¿ya? Eso es el celoma extraembrionario, es lo que está afuera. El embrionario es lo que está acá adentro, que lo ven un poco ya de verde. Todo eso. Cuando va a terminar acá, por ejemplo, va a desaparecer este saco vitelino. Por el momento lo ven como que abierto ya, porque así es más o menos abierto. Y el saco vitelino como que está afuera.
En un momento este saco vitelino va a tener que regresar adentro, se mete, se termina formando lo que va a ser el tubo digestivo, se cierra todo y esta parte de aquí ahora va a empezar a conocerse ya como las cavidades que hemos visto, que van a salir de todos estos sectores que tiene este celoma intraembrionario. Por ejemplo, aquí estamos viendo a esta altura la cavidad peritoneal, o sea, ya va a ser la cavidad abdominal. Todo esto de aquí sería la cavidad abdominal. Entonces, del lado un poco más sagital, vamos a ver que en la parte de la cavidad pericárdica se ve mucho mejor, que va a ser esta que ven aquí un poco vacía, bueno, no un poco vacía, está vacía ya. Esa que ven ahí vacía, esa es la cavidad pericárdica donde posteriormente va a entrar el corazón, ya, porque el corazón está en pleno desarrollo, todavía no se ha desarrollado completamente, pero está desarrollándose, ahí está chiquitito, y va a entrar luego en esta cavidad pericárdica que, bueno, ya va a ser la formación de, bueno, ya va a ser la ocupación de este sector pericárdico, mejor dicho. Y bueno, la parte del sector pleural es también cuando lleva a ver la formación de los pulmones, ¿no? Que no se ven en estas imágenes, pero estaría más o menos a esta altura, este sector pericárdico. Y bueno, como les digo, traten de aprenderse los sectores sobre todo, ¿no? Y bueno, qué va a darnos cada uno y qué se va a o qué va a ocupar, mejor dicho, también cada cosa, ¿no? ¿Qué va a ocupar el sector pericárdico? ¿Qué va a ocupar el sector pleural, el sector peritoneal y así? Bien, chicos, entonces, ¿tienen alguna duda por el momento o todo está claro? Hasta aquí. Ya, chicos, entonces vamos a pasar súper rápido con la resolución del pretest. Le voy a compartir la pantalla ahora un ratito. Mm, chicos, qué raro que no se puede compartir. Y ahora sí apareció. Ya. Entonces, bien, vamos a resolver súper rápido lo que va a ser la parte del pretest que les menciono. Entonces, tenemos como primera pregunta, ¿en qué capas germinales se convierte el epiblasto después de la gastrulación? Entonces, vamos a llamar para eso unas personas. Bueno, de hecho aquí ya está la respuesta, neuroectodermo, mesodermo paraxial y endodermo. Pero yo voy a llamar porque quiero que sepan de otras capas más. Entonces, a ver. mm, ya, Jocelyn, el mesodermo, si te recuerdas, hemos mencionado tres capas. Bueno, como tres partes más que tiene el mesodermo. Entonces, ¿cuáles son los nombres de estas tres que tiene? Jocelyn, ¿estás ahí? Bien, creo que no está. Ya. Eh, Damaris, no, Damaris, creo que ya te llamé. Ya. Merly, Merly, ¿estás ahí? Sí, Ay, gracias, sí. Ya, entonces, no sé si escuchaste la pregunta, ¿cuáles son las otras tres, digamos, partes en las que se dividiría el mesodermo? el mesodermo se dividía en mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo lateral. El paraxial daba los somitas, que también eran tres. El mesodermo intermedio era el aparato urinario y el aparato genital. Y el mesodermo lateral era somática y esplácnica. Ajá, se divide en somática y esplástica. Muy bien. Justo te iba a preguntar que si te acordabas esa imagen que hemos visto de las divisiones, ¿no? Ya, te adelantaste. Muy bien, pero ya. Entonces, pasamos ahora con la siguiente, que es ¿cuáles son los siguientes factores que contribuyen a la ventralización del mesodermo?
Aquí sería el BMP4, porque no se olviden que les dije que el BMP4 básicamente es el más importante para determinar cuál es atrás y cuál es adelante, ¿ya? Entonces el BMP4 era ese que si yo lo veo en mayor cantidad, voy a decir que es adelante, o sea, ventral. Y si lo veo en menor cantidad, voy a decir que es menos. Ahora, ¿cuáles son aquellos que me inhiben el BMP4? Ya, entonces les voy a preguntar a ver, a Diego, ¿te acuerdas cuáles eran los tipo genes, factores de transcripción que nos inhibían al BMP4? Y bueno, básicamente te decían que eso es dorsal. No recuerdo bien su nombre, pero creo que era algo de no recuerdo bien. Ajá, Noguina, ajá, No, era Noguina. ajá, esa. Ya, muy bien, chico. Ajá, sí. Noguina. Y otro era también, si no me equivoco, la fosline. Yo también me olvido a veces, la verdad, pero sí, tienen que memorizárselo ustedes porque ustedes son más que, están más, con más en este curso que yo. Ya. A ver, la noguina muy bien es una. Otra es la folistatina. Ajá. Y por último tenemos a la cordina, ¿ya? O sea, memoricen esos tres principales, ¿ya? Noguina, cordina y ¿verdad? Folistatina, ya folistatina. Entonces, estos son tres sobre todo que van a inhibirnos al BMP4. Si tú inhibes BMP4 no va a haber mucha expresión de este gen. Y esto te va a indicar que donde hay menos BMP4 es atrás, o sea, dorsalización. ¿Ya? Ahora pasamos con el respecto al PIX2. Ya, este PIX2 habíamos dicho de que era como, es como un gen que tiene que ser inducido por otro. Y ese gen que lo inducía era el FT2. Entonces, este PIX2 es clave justamente para la lateralidad izquierda del embrión, ya porque no se olviden que básicamente todos los genes casi van a actuar del lado izquierdo, porque van a decir, ya, si tú dices ya que este lado es izquierdo, ya no necesitas decir como que ya este es el derecho, pues, sino que todos se expresan casi del lado izquierdo. Teníamos al nodal, a Lefty 1, Lefty 2, y bueno, este Lefty 2 inducía a este PIX2. Y este PIX2 también nos ayudaba, aparte de esta lateralidad del embrión del lado izquierdo, también nos ayuda a ver, digamos, dónde tiene que posicionarse em, los órganos. Por ejemplo, si es que, ya para adelantarnos un poco, si es que este gen no se va a expresar correctamente, vamos a ver ciertas malformaciones que van a ocurrir, por ejemplo, en el aparato cardiovascular, que va a ser la dextrocardia, por ejemplo, ¿ya? Porque no estoy diciendo cuál es mi lado izquierdo y cuál es mi lado derecho correctamente, ¿ya? Eso sería una de las consecuencias de no conocer tu lado izquierdo o derecho, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la estructura clave que marca el inicio de la gastrulación? Ya, bueno, esa es la línea primitiva porque es súper fácil, ¿no? Ahora, yo sí les quiero decir cuál es la capa que básicamente de la cual estarían derivando todas las, todas las demás capas, ¿no? O sea, ¿qué capa tiene que empezar a diferenciarse y que empiezan a entrar debajo de esta línea primitiva? ¿Cuál es la El capa epibla- de el ¿cuál, perdón? epiblasto. Ajá, muy bien, El es el epiblasto. epiblasto. Ajá, muy bien, Merle. Es el epiblasto. Este epiblasto empieza a diferenciarse y nos va a empezar a dar estas células que van a pertenecer al mesodermo, sobre todo, porque estas son sobre todo las que van a empezar a migrar. ¿Ya? Porque si se recuerdan, las que se van a quedar arriba son un epiblasto, pero es las que no se han desprendido y no han migrado. Entonces esas van a ser las del ectodermo. Y bueno, el hipoblasto que está abajo es el que se queda ahí y termina siendo el endodermo. Ahora vemos que también hay un pequeño intercambio entre los que van del mesodermo al endodermo, pero es muy poquito, ¿no? Ahora, en la parte de la formación del mesodermo intraembrionario, es correcto que, bueno, se originan a partir de la imaginación de las células epiblásticas y esa es la respuesta. Ahora, no tiene relación con la línea primitiva y el nodo primitivo, no estaría correcto porque no se olviden que por ahí es por donde va a pasar justamente todas estas células para dar el mesodermo intraembrionario. Y ya respecto a se dividen en tres capas, ¿no? Esas serían, bueno, todo el disco trilaminar que va a formar el embrión y es la última capa en formarse durante la gastrulación. De hecho, no, o sea, no podemos decir de que la última, porque como que todas se formarán al mismo tiempo casi, ¿no? Pero si es que diríamos cuál se formaría incluso primero sería el mesodermo, incluso porque del mesodermo es de donde justamente con la que iniciaría mucho la migración de las células y todo, ¿ya? Entonces, eso sería todo por hoy, chicos. Voy a cortar la grabación y les voy a pasar el post-test.